Buenos días, os voy a presentar a Concha Asensio de la promoción Jemison y es frontender en Código. Concha es una apasionada de los juegos de mesa, las motos y un montón de cosas más. Antes de entrar en Adalab, ha estado trabajando como abogada y por eso hoy quiere hablarnos de contratos de software, de contratos de desarrollo de software. Espero que disfrutéis mucho la charla. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos que estéis aquí hoy un sábado por la mañana y también a las organizadoras y a las mentoras de este Adalaber Fest por todo el trabajo que están haciendo para que todo salga hoy genial. Como ha dicho María, en mi época de abogada yo estuve trabajando con estos asuntos y me pareció una idea curiosa e interesante tratar de acercar un poco más estos aspectos legales y hacerlos más amigables para la gente del sector tecnológico. Antes de empezar esta charla, me gustaría lanzaros una pregunta al aire, y es que ¿cuántos de vosotros firmáis un contrato antes de empezar a trabajar con un cliente? No hace falta que contestéis en ningún sitio, simplemente tenerlo para vosotros. Y es que todos sabemos que cuando pensamos en contratos, la primera imagen que se nos viene a la cabeza probablemente sea esta, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gustaría que os llevarais de aquí hoy es que un contrato no es más que una cosa que se acuerda entre dos partes y que puede ser tan sencillo o tan complicado como lo queramos hacer. Ahora que yo también estoy en este mundillo tecnológico, a mí ahora me gusta verlo como una convención en la que establecemos cuál va a ser la forma y el flujo de trabajo de un equipo y también cuáles van a ser, digamos, la forma de resolver las discrepancias que puedan surgir en el equipo a la hora de que existan pues, diferentes formas de hacer las cosas. Porque no hacer nada para mí representa como un salto al vacío, ¿no? Nos tiramos al vacío pensando en que todo va a salir bien, pero puede salir bien, pero también puede salir mal. Entonces a mí me gusta ver un contrato como esa red de seguridad que tendemos para tratar de asegurar que todo a lo que nos hemos comprometido, tanto el cliente como el desarrollador, pues salga en base a lo que hemos acordado. Y que si surge algún problema, pues establecer una serie de opciones para intentar paliar en lo máximo posible las consecuencias de esos problemas que puedan surgir. Una vez visto esto y tener en cuenta o hemos llegado a la conclusión de que, vale, vamos a firmar un contrato, ¿qué tipo de contrato tenemos que hacer? El contrato de desarrollo de software como tal no está recogido a nivel legal, por lo que se encuadra dentro de lo que se conoce como contratos de prestación de servicios, con esa parte especial que es el software en sí, porque al fin y al cabo es un activo intangible de la empresa, no se puede ver ni tocar, pero es algo muy importante y que a su vez nos trae pues, aspectos de propiedad intelectual que son importantes a tener en cuenta en estos tipos de contratos. Pero bueno, lo importante aquí que a mí me gustaría trasladaros es que un contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, ¿vale? No es lo mismo. Como hemos dicho, es un acuerdo entre las partes. Por tal, no está encorsetado en una fórmula que nosotros tengamos que seguir ni se nos vienen las cláusulas dadas. Es simplemente lo que nosotros acordemos, ¿vale? En cómo vamos a regular nosotros esa relación que vamos a tener. ¿Quiero decir con esto que tenemos que estar firmando contratos para todo? Pues podéis respirar tranquilos porque no. Es verdad que no para todo lo que vamos a hacer tenemos que estar firmando contratos. Pero sí hay una serie de situaciones en las que yo recomendaría firmar un contrato. ¿Cuáles son esas situaciones? Las que os pongo aquí. Cuando van a ser trabajos de larga duración, es decir, pues van a ser varios meses o incluso años, cuando conlleva un precio elevado, si vamos a tener que invertir en recursos, vamos a tener que contratar gente para poder desarrollar, para poder hacer ese desarrollo, o vamos a tener que comprar material y sobre todo para evitar malos entendidos que puedan surgir a lo largo de ese contrato. ¿Vale? Llegamos a la conclusión de que vamos a hacer un contrato. ¿Por dónde empezamos? Bueno, aquí os presento una serie de cláusulas que, digamos, podrían conformar la estructura de nuestro contrato. Pero como ya sabéis, un contrato es algo que acuerdan dos partes, por lo que pueden ser estas cláusulas, pueden ser más, podrían ser menos,
Pues la verdad es que en este sentido yo no lo recomendaría porque para mí esta podría ser una estructura digamos, de mínimos para poder tener atadas más o menos las cosas y que todo salga bien. Y ahora que tenemos esta estructura básica, vamos a ponernos manos a la obra a configurar nuestro contrato, ¿no? Al final son muchas cosas, no tenemos tiempo, entonces lo que me gustaría sacar de aquí es ir una a una para que veáis, para que os hagáis una idea general de en qué consiste y poder transmitir unos aspectos importantes de cada una de ellas para que podáis tener en consideración a la hora de que vosotros os enfrentéis a un contrato para trabajar con un cliente. Empezamos por las partes. Aquí, sin más, lo que hacemos es definir quién va a formar parte de ese contrato. Pues por una parte estaría la empresa o el desarrollador, si es un freelance, y el cliente. Aquí es importante poner los datos de las partes, simplemente pues quiénes son, dónde residen y demás. Y en la representación es que si es una empresa, pues la parte que está firmando en representación de esa empresa, pues qué cargo ocupa, ¿no? Si es un socio, si es un representante, cualquiera de estas cosas, pues lo indicamos. Seguimos con el objeto del contrato. Aquí es básicamente definir qué es lo que vamos a hacer. Yo sí que aconsejo que no solo os quedéis en voy a desarrollar una página web o voy a desarrollar la aplicación X, que seáis un poquito más exhaustivos, porque esto nos va a ayudar a definir qué es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, en vez de dejarlo en una línea, pues vamos a intentar poner qué es, en qué consiste y cuál es su propósito final, ¿no? O sea, qué vamos a hacer, para qué y cómo lo vamos a hacer. Este es un buen punto para detallar también las características funcionales del proyecto, es decir, pues qué va a hacer, definirlo bastante bien y cuáles son sus especificaciones técnicas, es decir, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Qué tecnologías vamos a utilizar. En algunos contratos he visto, y podría ser aconsejable, que aquí se incluye una garantía de revisión por si queremos en un futuro, cuando el contrato termina, pues revisar posibles fallos técnicos que pueda tener nuestro programa. Esto puede estar bien contemplarlo y este sería el punto donde si queremos hacerlo, pues sería un buen punto para poder incluirlo. Seguimos con la duración. En cuanto a la duración, destacar que en los contratos de desarrollo de software podemos distinguir entre dos tipos de duración. Estaría por una parte la duración estrictamente del contrato de desarrollo y por otra parte la duración de los derechos de explotación de ese software. En cuanto a la duración del contrato de desarrollo, hay varias opciones. Como os digo, esto es algo que las partes se ponen de acuerdo y se puede hacer como ellos quieran. No hay nada que establezca una pauta de cómo se tiene que hacer. Cosas que yo más he visto, pues por una parte una duración determinada, es decir, desde el principio yo establezco un inicio y un fin, o, que también suele ser habitual para estos casos, un calendario con hitos y entregables. Es decir, pues empezamos, por ejemplo, poniendo un año de duración y vamos revisando cada mes o cada sprint en función del trabajo que yo voy entregando, cómo va respirando la cosa, ¿no? Cómo vamos en cuanto a consecución de objetivos. Si lo hacemos por esta parte, que suele ser habitual en el desarrollo de software, sí que es importante definir de forma detallada cuáles van a ser esas fases de desarrollo, ¿no? Cuáles van a ser esas fases de trabajo. Y sobre todo, si vamos a determinar algunos procedimientos de aprobación de esos trabajos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, si definimos que nuestro trabajo va a ir asociado a los sprint, yo me comprometo a que en el sprint 1, 2, X voy a entregar pues ciertas características técnicas. Cuando yo las entrego, si hace falta por parte del cliente algún tipo de aprobación, algún tipo de feedback. O yo entrego mi código y entiendo que si el código sube a producción, eso ya es ok, mi trabajo está entregado y me olvido. Ese tipo de cosas está bien ponerlas para evitar malos entendidos que puedan surgir en relación a esto. Y en cuanto a los derechos de explotación, simplemente que tengáis en cuenta, esto es un tema muy largo, yo solo quiero dar una pincelada para que os suene, de que estos derechos son los derechos de propiedad intelectual que van asociados al software, por lo que comentábamos antes de esta cosa especial de estos contratos de desarrollo, y que sobreviven al fin del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que esos derechos de explotación no terminan cuando termina el contrato,
sino que si yo estoy desarrollando el software desde cero, la propiedad intelectual es mía, luego yo voy a tener que ceder, digamos, esos derechos de explotación a mi cliente o no, ¿vale? Esas son cosas que tendréis que ver y que tendréis que acordar. En cuanto al precio, pues igual, hay muchísimas opciones para definir el precio. Yo lo que más suelo ver es, por un lado, es fijar desde el primer momento una cantidad al tanto alzado, es decir, esto te va a costar X y eso es lo que se hace. O también se puede acordar, que también suelo verlo, un presupuesto abierto que se define luego al final del contrato en base a las horas que se hayan repercutido en el desarrollo o los materiales que haya tenido que comprar. Bueno, todo ese tipo de cosas son opciones que tenéis a la hora de definirlo. Está bien definirlo de manera precisa, es decir, si está incluido el IVA, si no está incluido el IVA, si te voy a meter los materiales, si además te voy a repercutir las horas de gente que haya tenido que subcontratar para esto. Todo eso, este es el punto de ponerlo. Y otro punto que es importante, y es que si queremos fraccionar el pago, es decir, por ejemplo, que queramos cobrar cada mes una cantidad o en función del sprint que hablábamos antes, cada entregable recibir una cantidad, eso tenemos que especificarlo bien. ¿Por qué? Porque si no ponemos nada, se da por hecho de que esa cantidad se paga al final del contrato. Luego esto tenerlo en cuenta, sobre todo para contratos que se van a alargar en el tiempo y que es un precio considerable, pues que defináis cómo se va a hacer la entrega de trabajo, no solo la entrega de trabajo, sino también cómo se va a ir pagando. Y llegamos a las obligaciones. En cuanto a las obligaciones, bueno, están asociadas a una serie de derechos que también tenemos, no solo son obligaciones, y el derecho principal de las partes, en este, por ejemplo, el de la parte de la empresa o el profesional, pues sería recibir el precio por el trabajo que ha realizado, y el derecho principal del cliente sería recibir ese trabajo, ¿no? que se ha acordado y en el plazo en el que lo han acordado. Estos derechos a su vez pues generan una serie de obligaciones que son básicamente las que os pongo aquí. Como os digo, pueden ser más. Aquí simplemente os pongo las básicas en función a esos derechos principales, ¿no? Que sería por un lado, por la parte de empresa o desarrollador, por realizar los trabajos que se han acordado en el tiempo en el que se han acordado, y por la parte del cliente pues tendría sobre todo que pagar el precio y esa obligación de colaboración de la que hablábamos antes, ¿no? Si es necesario algo por su parte para que el desarrollador pueda realizar su trabajo, pues es una obligación que tiene el cliente. Entramos ya en la fase de terminación, ¿vale? Y entonces un contrato se termina por varias causas. La principal y más habitual es por el cumplimiento de lo acordado, es decir, el desarrollador realiza su trabajo, desarrolla su aplicación, se la entrega al cliente y el cliente le paga. Fin del contrato. Pero puede haber otras causas que dan lugar a una terminación anticipada, ¿vale? Una de esas causas sería el incumplimiento de las obligaciones por las partes. Por parte de la empresa profesional, el incumplimiento fundamental es no realizar ese desarrollo en las condiciones pactadas, y por parte del cliente sería el retraso del pago en función de cómo hayamos establecido esos pagos que comentábamos, o la falta total del pago, es que no me ha pagado mi cliente, y también esa falta de colaboración que hemos comentado antes. Hay otras causas, como puede ser que os pongo aquí, pero pasar un poco por encima, imposibilidad, mutuo acuerdo, o sea, las partes se ponen de acuerdo en que esto no va a seguir y de mutuo acuerdo deciden terminar, o que de forma unilateral por una de las partes. Todo esto estaría bien recogerlo en el contrato, qué pasa si se da cualquiera de estas causas, ¿no? Porque al final una terminación anticipada tiene unas consecuencias. Las dos principales son que el contrato termina, se produce una resolución del contrato, y la otra es si vamos a determinar una indemnización por daños y perjuicios por esa terminación anticipada. Pues bien, por lo que hablábamos antes, de que he tenido que contratar personas o he tenido que hacer un desembolso importante de dinero para poder realizar este proyecto, tanto por parte de la empresa como por el desarrollador. Si esto se corta antes, pues quizá es importante tratar de anticipar qué consecuencias podría tener y ver si cabría una indemnización o no por ello. Y llegamos ahora a una cláusula que, bueno, es muy complicado tratar aquí, porque ya no daría para una, sino para muchas charlas más, pero bueno, he tratado de condensar las cosas más importantes en esta slide, por lo menos para que os suene que serían los puntos más importantes a tener en cuenta, ¿no? Y que os pueda ser de utilidad. En primer lugar,
es que el software está considerado como una obra literaria y por tanto se protege como por derechos de autor. Solo el software, no. Cualquier documento que hagamos relacionado con él, pues un documento preparatorio donde se especifican las técnicas que se van a utilizar, donde se describe ese software que vamos a desarrollar, e incluso si hacemos algún manual de uso, pues porque podemos acordar con nuestro cliente de que además de la fase de desarrollo, luego vamos a hacer una formación a los empleados, pues esos manuales que se le daría a los empleados en el caso de que se les den, estarían protegidos también por ese derecho de autor. Aquí es importante, creo, diferenciar dos situaciones con las que yo me he solido encontrar. Y es, por un lado, que a mí me contratan como desarrollador para hacerme un encargo de un software y yo empiezo el proyecto desde cero, o sea, yo hago la fase de desarrollo entera por mi parte desde cero, y luego estaría otra opción, que también la suelo ver mucho, que es que mi cliente ya ha empezado esa fase de desarrollo, ya tienen el proyecto pensado, pero me contratan a mí para pues adquirir una capacidad técnica que ellos no tienen en el equipo. Entonces, yo entro en esa fase de desarrollo una vez iniciada y la continúo y puedo o bien terminarla o bien hacer una serie de trabajos y ya está. Entonces, esos serían dos puntos importantes a diferenciar en el tema de la propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque en el caso de la creación de software por encargo, esos derechos de autor van a ser míos como desarrollador únicamente. Entonces tendremos que poner en el contrato la forma en que yo voy a transmitir esos derechos al cliente, si quiero transmitirlos. Lo normal es que sí. Y aquí entra el tema de las licencias, que no voy a entrar porque, como sabréis, es otro mundo, pero bueno, que tengáis en cuenta que este es el punto donde se encuadra y el por qué sale a colación, ¿no? Y en el segundo supuesto, en el que yo como desarrollador voy a colaborar con un equipo que ya está trabajando en una fase de desarrollo de software, aquí es importante tener en cuenta que entran en conflicto, digamos, los derechos de autor que ya tiene ese cliente por haber empezado esa fase de desarrollo y los que yo tendría desde el mismo momento en que empiezo a picar código en ese proyecto. Entonces, aquí es muy importante que determinemos esa titularidad de los derechos de explotación de ese software en concreto. Y terminaríamos nuestro contrato con la cláusula de resolución de controversias. ¿Esto qué es? Cuando tenemos diferencias a las que nosotros no somos capaces de darle solución y necesitamos que un tercero nos diga qué tenemos que hacer, ¿no? Porque somos incapaces de resolver esos conflictos internos que estamos teniendo. Lo normal o lo más habitual con lo que os encontraréis o estaréis habituados es que estos conflictos se resuelvan mediante un juez. Es decir, yo tengo un problema, voy a un juez y el juez a través de su sentencia me dice cómo lo tengo que solucionar. A mí hoy me gustaría presentaros aquí, por lo menos dejarlo caer porque es imposible explicarlo todo, que existen mecanismos alternativos a esa jurisdicción ordinaria, como puede ser el arbitraje, la mediación y la decisión de expertos. ¿Cuáles son las ventajas que yo veo de estos mecanismos alternativos con respecto a una sentencia judicial? Pues uno de los principales, teniendo en cuenta el ámbito del desarrollo de software y que generalmente estamos hablando de especificaciones técnicas bastante elevadas, pues que esa persona tenga un mayor nivel de especialización, esa persona que nos va a dar una solución esté especializada en estos temas, para mí es una ventaja muy grande, que generalmente no vamos a encontrar en unos jueces, porque como todos sabéis, la justicia por desgracia no avanza al mismo nivel que la tecnología y bueno, encontrar a una persona que me vaya a dar una solución que esté mucho más puesta en este tipo de temas, pues para mí es algo importante a tener en cuenta. Y otra cosa importante es el tiempo. Generalmente con estos mecanismos alternativos, por ejemplo con el arbitraje, pues vamos a obtener una resolución mucho antes que la obtendríamos en el caso de un juicio. Hay muchísimas más cláusulas. Me he dejado, por ejemplo, el tema de la protección de datos, pero porque es un mundo, no da tiempo, pero bueno, lo sabréis que es súper importante. Ya tendríamos nuestro contrato hecho. Por favor, no os olvidéis de firmarlo. Me he encontrado con muchos casos en los que ya tienen su contrato, todo súper bien, están súper contentos porque se han puesto de acuerdo en todo súper rápido y no lo firman. No es válido. Por favor, no os olvidéis de firmarlo. Esto es súper importante. Y bueno, entonces hasta aquí hemos hablado de por qué sería recomendable firmar un contrato de desarrollo de software, un contrato de prestación de servicios en determinadas circunstancias.
Hemos visto un poquito por encima las cláusulas que podríamos incluir en nuestro contrato, así que a modo de recapitulación de lo que me gustaría que se quedara hoy aquí, es por una parte cuándo estaría bien firmar un contrato, qué aspectos importantes deberíamos tener en cuenta y que, esto es muy importante, un contrato es el acuerdo entre las partes, no es el papel que lo contiene. Es decir, si la situación cambia, o sea, muchas veces pensamos en un contrato como algo que está escrito a piedra y a cincel, ¿no? Y no se puede cambiar. Quitaos esa idea, porque al final, como os digo, y lo remarco una y otra vez, es un acuerdo entre partes. Si lo que hemos acordado dentro de 3 meses nos damos cuenta de que no es lo que queremos o que no ha ido por el sentido que nosotros esperábamos, se cambia y ya está, no pasa nada. El contrato es un papel, al final el contrato es lo que nosotros queramos, no el papel que lo tiene. Si queremos cambiarlo y estamos de acuerdo, se cambia y seguimos. O sea, no penséis que es algo encorsetado o que os va a generar más problemas de los que os va a quitar porque no es así. Y luego algo muy importante y es que ante cualquier duda consultéis con un abogado. Yo entiendo que la figura del abogado, de que es una persona a la que no entendemos, que ellos no nos entienden a nosotros, es general, pero cada vez hay más abogados especializados en estos temas que hablan vuestro idioma. De hecho, me gustaría, y sobre todo intentemos colaborar con ellos de forma más preventiva que luego cuando ya surgen todos los problemas y casi no hay solución, ¿no? Podría empezar a considerarse una buena práctica charlar con ellos antes de empezar las cosas para que nos guíen y nos puedan asesorar también en el antes y no tanto en resolver todos esos conflictos. Me gustaría aprovechar aquí, porque como no hemos tenido mucho tiempo, para comentaros que hay un grupo de mujeres, un equipo de mujeres maravillosas que hablan vuestro idioma, son especialistas en derecho tecnológico, además están muy metidas en la comunidad, por lo que probablemente las conozcáis, que han preparado unos formularios legales, que creo que pueden ser de mucha utilidad, en los cuales hay un borrador de estos contratos que hemos hablado. Os dejo aquí el enlace por si os pudiera ser útil para que le echéis un vistazo. Y ahora, retomando la pregunta que os hacía al principio, de cuántos de vosotros firmáis un contrato antes de empezar a trabajar con un cliente, me gustaría saber si después de todo lo que hemos visto y de lo que hemos hablado, pues cuántos de vosotros seguiríais con la misma opinión o con la misma respuesta que disteis al principio. Si he conseguido cambiar algún no por algún sí, me doy más que por satisfecha. Y sin más, hasta aquí mi charla. Muchísimas gracias por escucharme, espero que os haya resultado útil y os dejo aquí mi contacto por si tenéis alguna cuestión que yo os pueda echar una mano, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Bueno, nos hemos ido un poquito del tiempo, ¿vale? Entonces, no va a haber mucho tiempo para preguntas, así que te voy a formular la primera que tenemos, ¿vale? Y luego el resto, yo te paso todas las preguntas y entonces como tenemos el Discord y tú estás ahí dentro, las podemos responder allí, ¿vale? Perfecto. Vale, bueno, tienes el Twitch petado de gracias, Concha, muy interesante. Ha estado maravillosa, la verdad, eres Guay, me maravillosa. alegro. Vale, entonces te voy a leer la primera que nos ha entrado, que es como empleado por cuenta ajena, ¿qué sería bueno que supiéramos acerca del contrato marco del servicio en el que nos movemos? Pues como contrato por cuenta ajena, no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero creo que sería muy interesante conocer el sector en el que vas a desarrollar, que entiendo que es el sector tecnológico, conocer un poco las especificaciones de ese sector, cuáles serían, digamos, intentar sobre todo anticiparte a los problemas que te pueden surgir. Para mí es una de las ventajas de firmar un contrato, ¿no? Es tratar de anticiparnos a esos problemas y al final es ponerte de acuerdo con el cliente. Entonces, para mí, básico lo que hemos visto y luego, pues en función de lo que nosotros creamos que podemos surgir, pues intentar establecer cosas adicionales o mecanismos que nos puedan servir a los dos. Vale, pues el resto de preguntas ahora durante el descanso, ¿vale? Te las paso, Perfecto. ¿vale? Muchas gracias, Concha. A vosotras.